En la Florida, arrestaron a una autora de libros infantiles por brutales abusos físicos en contra de sus 3 hijos. La situación empezó a salir a la luz cuando la hija menor de Jennifer Wolfang fue hospitalizada con un diente astillado, 2 ojos morados, un corte en el labio, neumonía, una infección por estafilococos e insuficiencia renal y hepática. Su madre adoptiva y su pareja la golpeaban a ella y a sus hermanos hasta hacerlos sangrar. Jennifer Wolfang es autora de libros para niños. Enfrentó cargos penales después de ser acusada de golpear y abusar brutalmente a varios niños, entre los cuales estaban sus hijos adoptivos. La mujer azotaba recurrentemente a los niños bajo su cuidado al punto de sangrar, los rociaba con agua fría en sus camas y los encerraba en dormitorios como prisioneros. Según los registros judiciales presentados en el caso de abuso agravado que se llevó en su contra, los niños también pasaron meses sin bañarse, estaban gravemente desnutridos y estuvieron escondidos del mundo exterior durante años. De acuerdo con los detectives del caso, el esposo de Wolfang participaba también en los abusos. Por otra parte, Jennifer Wolfang, de 41 años, recibió también cargos de encarcelamiento falso de un menor de 13 años, luego de que los investigadores entrevistaran a los niños, uno de los cuales dijo que pasaba casi todo el tiempo encerrados dentro de las habitaciones, asustados de irse según los registros de arresto. Wolfang fue arrestada por cargos de abuso infantil, negligencia infantil con grandes daños corporales y violencia doméstica, luego de que uno de los hijos de la pareja fuera encontrado con lesiones que los investigadores determinaron que no fueron accidentales como la pareja inicialmente había dicho. Joseph Wolfang, de 39 años, también fue arrestado por cargo de negligencia infantil con gran daño corporal, abuso infantil agravado y encarcelamiento falso de un niño menor de 13 años. Y luego de la hospitalización del primer niño, los funcionarios solicitaron un chequeo de bienestar de los otros 2 niños y encontraron que también presentaban síntomas de desnutrición, hematomas y falta de atención. Fueron tratados por heridas abiertas, infecciones de la piel y desnutrición según muestran los informes. Cuando los 2 niños fueron dados de alta del hospital y colocados en hogares de acogidas, las entrevistas con ellos determinaron que Joseph Wolfang había participado en el abuso y tampoco intervino ni ayudó a los niños. Los niños dijeron que fueron castigados casi todas las noches con agua frías vertidas sobre ellos en la cama y los dejaban que durmieran en esas condiciones. Los detectives encontraron que su ropa de cama consistía únicamente en una funda de colchón de plástico y una almohada. Joseph Wolfang se quedaba parado allí mirando cómo sucedía esto, pero no los ayudaba, según el informe. Y agrega que la niña dijo que ignoró sus súplicas de vendajes o tratamiento para sus heridas abiertas. Le dijeron que las castigaban porque no podían dejar de pecar y también por mojar la cama o no comer la comida que le proporcionaban. Los detectives encontraron que los niños fueron alimentados con una mezcla de cereales, agua y puré de verduras. Los investigadores también encontraron que los niños no habían visto a ningún otro adulto en varios años. Una niña dijo que pasaba prácticamente todo el tiempo encerrada sola en su dormitorio y trataba de llevar un registro de los días y meses contando mentalmente. Además, también fueron obligados a escribir declaraciones de disculpas varios cientos de veces y un niño afirmó que normalmente pasaba todo el día escribiendo oraciones en su escritorio
de su habitación. Una búsqueda en la casa encontró numerosas páginas de cuadernos de basura del garaje que contenían castigos escritos según los registros judiciales. Para ese momento, los investigadores informaron que la niña, cuya hospitalización provocó la investigación inicial de abuso infantil, no se había recuperado lo suficiente para ser entrevistada. El informe decía que seguía siendo tratada por infección por estafilococos, sepsis, insuficiencia renal y hepática, heridas abiertas infectadas en ambas piernas y neumonía en ambos pulmones. La pareja la había llevado al hospital el día de Año Nuevo para que le trataran cortes graves y hematomas, pero los médicos encontraron una variedad de problemas médicos que estuvieron en su curso y sin tratamiento durante un tiempo indeterminado. Luego los investigadores hablaron con Joseph Wolfgang, quien dijo que su esposa era la única cuidadora y lleva toda la disciplina. Además, Joseph afirmó que la pequeña resultó herida por cepillarse los dientes demasiado fuerte, lo que le hizo sangrar la boca. Dijo que su esposa también le había dicho que la niña se había caído 3 veces. Una vez que se golpeó la cara en el inodoro y luego se golpeó la cabeza con el costado de un escritorio de madera. El personal médico la encontró con una laceración severa en el labio y al menos un diente astillado, así como los ojos ennegrecidos y amoratados. Una abrasión enrojecida que sangraba en la parte superior del cuello y la espalda. Los investigadores determinaron que la versión de Joseph Wolfgang no cuadraba debido al tamaño de la niña y la gravedad de las lesiones. Por su parte, Calvin Publishing, quienes habían publicado el libro de Wolfgang sobre la amistad, la eliminaron de su lista de autores. El libro ya no se encontraba en venta en Amazon y Calvin explicó en su comunicado en la compañía que cree que los niños son hermosos y merecen nuestro mayor respeto y cuidados. Además, añadió que cuando se enteraron de las noticias horribles sobre Jennifer Wolfgang, condenaron enérgicamente el abuso y el abandono y la negligencia de menores. También añadieron que en su comunicado que harían todo lo que estaba en sus alcances para dejar de comercializar el libro de Jennifer Wolfgang. La mujer fue detenida sin derecho a fianza, tras que Joseph Wolfgang salió en libertad porque pagó la fianza de $45,000 por su caso. Jennifer Wolfgang utilizó su poder para infligir violencia sobre sus propios hijos. Su esposo, con su pasividad y falta de carácter, apoyó la conducta de Jennifer Wolfgang. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Les agradezco por su atención y sus comentarios respetuosos. Y les recuerdo suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales.